El acero es considerado el segundo material de ingeniería más importante en la actualidad. La mayor parte de los aceros y hierros colados utilizados en la industria automotriz, construcción, puentes y engranajes se basan en el diagrama de hierro-carbono. Este diagrama es considerado de aleaciones más importante por su amplio uso en distintas y variadas industrias. Analizaremos las reacciones invariantes presentes de los componentes que forman este diagrama de fases y las clasificaciones que se tienen de acuerdo al porcentaje de carbono en esta aleación. En el diagrama de fases tenemos del lado izquierdo el 100% de hierro, mientras que en el otro extremo 6.70% en composición de carbono. En la parte inferior composición en porcentaje de peso y en la parte superior composición porcentaje atómico. También vamos a tener una escala de temperatura del lado izquierdo en grados Celsius y del lado derecho en grados Fahrenheit. Teniendo esta base, vamos con la clasificación dependiendo del porcentaje de carbono. Se considera que cuando el porcentaje de carbono es menor al 2% en composición de peso, entre el 0 y 2% los denominamos aceros, y mayor del 2% en composición obtenemos fundiciones. Dentro de los aceros los clasificamos de acuerdo al porcentaje de carbono. En composición del 0.77 de carbono obtenemos acero eutectoide. En el intervalo del 0 al 0.77 tenemos acero hipoeutectoide. Y del 0.77 al 2% de carbono tenemos hipereutectoides. Sabiendo esto, vamos a ver las fases de diagrama hierro-carbono. En la fase gamma austenita se encuentra con un valor de 2.11 en composición de carbono y existe en un rango de temperaturas de 720 grados centígrados hasta 1495 grados centígrados. La fase alfa ferrita presente en una pequeña porción donde la máxima composición de carbono es de 0.022%, es la fase más blanda a temperatura ambiente. Cementita, conocida como carburo de hierro, tiene la característica de ser un material muy duro y frágil por su alta composición o contenido de carbono, ya que mientras más cantidad de carbono tenga una aleación de hierro-carbono, más dura se va a volver y de acuerdo al diagrama de fases observamos que la cementita se encuentra en 6.70% de carbono. La perlita, formada por ferrita y cementita, no es considerada una fase, ya que ésta está constituida por dos fases. Este constituyente está formado por láminas de ferrita y cementita. A continuación veremos las reacciones invariantes en el diagrama de fases. Cada línea horizontal representa una reacción invariante. La primera línea horizontal se encuentra representada por delta, llamada fase hierro delta, que se encuentra por encima de 1394 grados centígrados y la máxima composición de carbono que se obtiene para esta fase es de 0.08%. Si hacemos un pequeño acercamiento a esta parte del diagrama, vemos que del lado izquierdo tenemos delta, en la parte derecha tenemos líquido y en medio nos queda líquido más delta. Y por debajo de la línea tenemos gamma o austenita con un 0.17% de composición de carbono. Y como se ve en la imagen pasamos de una región de dos fases a una fase, obteniendo una reacción de tipo peritéctico. La siguiente reacción invariante obtenemos la composición de carbono de 4.30%. En la parte de arriba tenemos una fase líquida, mientras que por debajo del diagrama tenemos una región con dos fases, gamma más hierro 3 carbono. Dado que estamos pasando de una fase líquida a una región de dos fases sólidas, tenemos una reacción invariante de tipo eutéctico. La última línea horizontal donde esta reacción invariante se va a presentar es a 0.77% carbono. Por encima de esta fase encontramos gamma y por debajo tenemos la composición de perlita.
Si observamos, pasamos de una fase sólida a una región de dos fases sólidas, y a esto se forma una reacción invariante de tipo eutectoide. Tratamiento térmico es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento a que son sometidos los aceros bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo, atmósfera y velocidad de variación de la temperatura, con el objetivo de alterar sus propiedades o conferirles características determinadas. El tratamiento térmico tiene fundamental importancia en el ciclo térmico impuesto. Aquí observaremos que consta de las siguientes etapas: calentamiento hasta una cierta temperatura, importando aquí la velocidad con que se efectúa, el tiempo de permanencia a la temperatura y el enfriamiento. Esta es la etapa más importante, ya que la velocidad del mismo determinará la estructura resultante. Hay tres temperaturas críticas de interés en el tratamiento térmico de los aceros. A1, que corresponde al límite entre el campo de ferrita, cementita y los campos que contienen austenita y ferrita, o austenita y cementita. La A3, que corresponde al límite entre los campos de austenita, ferrita y de austenita. Y la ACM, que corresponde al límite entre los campos de cementita, austenita y de austenita. Las transformaciones que se producen a A1, A3 y ACM son controladas por difusión. Por lo tanto, las temperaturas críticas son sensibles a la composición y a las velocidades de calentamiento o enfriamiento. Los principales tratamientos son recocido, calentamiento y mantenimiento a temperatura por encima de la crítica A3, y luego enfriamiento a una velocidad lenta para propósitos tales como reducir dureza, mejorar la maquinabilidad, facilitar el trabajo en frío, producir una microestructura deseada u obtener propiedades mecánicas físicas u otras deseadas. Normalizado: calentamiento a temperatura superior a la crítica A3 y luego enfriado en aire a una temperatura sustancialmente por debajo del rango de transformación. Temple: endurecimiento por austenización y posterior enfriamiento como para que algo o toda la austenita se transforme en martensita. Revenido: recalentamiento de una aleación templada o normalizada a una temperatura por debajo del rango de transformación y posterior enfriamiento a una velocidad deseada.